No se escuchaba, dice. Bueno, dice José Luis. Buenas noches. ¿Pueden escucharme, por favor? Quiero confirmar si me pueden escuchar. Buenas noches, por favor. ¿Pueden escucharme? ¿Cómo sabes? Ahí te he escrito. Ya. Muy buenas noches con todos. Entonces vamos a retomar por tercera vez esta transmisión. Mil disculpas a todos por los inconvenientes. Mil disculpas a la ingeniera Dayana. Muy buenas noches con todos y espero las disculpas del caso en este pequeño contratiempo que hemos tenido. Y bueno, vamos a volver a presentar a la ingeniera. El día de hoy nos toca aquí en Innova realizar esta transmisión, que es el análisis de costos de construcción, que va a estar a cargo de la ingeniera Dayana Romero. Y ahora sí, les voy a dejar con la ingeniera. Hola a todos, buenas noches. Vamos a empezar con la transmisión. El tema es análisis de costos de construcción. Bueno, los subtemas que vamos a abordar son gestión de proyectos bajo el enfoque del PMBOK y una breve introducción acerca del software S10. El objetivo de la presente transmisión: conocer acerca de la gestión de los costos en base a la guía para la dirección de proyectos, que es el PMBOK, realizar una introducción acerca del uso o de la utilización del software S10 para el análisis de costos de construcción y una introducción a las herramientas para el análisis de costos de construcción mediante un ejemplo aplicativo de control de presupuesto Meta en S10. Bueno, como bien vimos, el primer subtema era acerca de la gestión de los costos en base al PMBOK. Pues es importante recalcar que para la utilización de cualquier software es importante tener los conocimientos previos para poder utilizar muy bien los softwares o las herramientas para el éxito de nuestros proyectos. Bueno, empezaré diciendo que gestionar es una aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos. Entonces, dentro de la gestión de los costos en base al PMBOK tenemos las siguientes entradas: planificación de la gestión de los costos, estimación de los costos, determinación del presupuesto y por último el control de los costos. Las tres primeras mencionadas se encuentran dentro del área de planificación y la última, que es el control de costos, se encuentra dentro de el monitoreo y control. Pues bien, dentro, como les comentaba, tenemos, por ejemplo, el plan de gestión de proyecto, los datos del rendimiento de trabajo, la línea base del costo, el plan de gestión de los costos, los activos de los procesos de organización, que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de realizar un control de costos, ya que aquí se muestran tanto las políticas, procedimientos, las herramientas con las que pueda contar la organización. Y también es importante tener en cuenta los requerimientos del financiamiento del proyecto. Bueno, las herramientas y técnicas para controlar los costos, según el PMBOK, tenemos las siguientes: es la gestión de valor ganado, las proyecciones, el TCPI, que es el índice de desempeño del trabajo por completar, la revisión del desempeño, el análisis de variación y los software de gestión de proyectos. El día de hoy vamos a ver un software de control de costos, que es el S10. El S10, para los que conocen, el S10 es un software peruano creado con la finalidad de poder realizar presupuestos y también de poder realizar un control de los presupuestos mediante lo que vamos a conocer más adelante, que es el presupuesto Meta. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del S10. Para definir el proyecto es necesario primero contar con un acta de constitución o un charte del proyecto, en la cual se detalla la información esencial del mismo. Es decir, nosotros, para poder empezar o poder introducir un presupuesto en el S10, necesitamos saber los datos de este presupuesto. Es muy importante saber el nombre del proyecto, quién va a ser nuestro cliente, cuál va a ser la moneda del contrato, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de fin,
cuál es el plazo, a cargo de quién va a estar la dirección de la obra, el personal asignado a la obra, la dimensión o la magnitud de nuestro proyecto, entre otras características esenciales para poder iniciar con los datos de nuestro proyecto. Como podemos ver en la siguiente imagen capturada del S10, es un ejemplo de los datos generales, los cuales acabo de mencionar hace un momento. Se encuentra tanto la descripción, como podemos ver aquí, el cliente, la ubicación geográfica, la fecha de inicio, el plazo en días, la moneda, bueno, en este caso el costo directo, el costo indirecto y pues el nombre del proyecto. Como les mencionaba, también es importante poder validar toda esta información con lo que habíamos mencionado hace un momento, que es el acta de constitución o el charter. Como pudieron ver en los objetivos iniciales de la transmisión, el sistema de gerencia de proyectos requiere de los siguientes presupuestos para poder realizar una adecuada gestión de obra. Tenemos el presupuesto venta o el presupuesto oferta, que es el presentado al cliente. Pues, ¿de qué se trata? Este presupuesto venta o presupuesto oferta es aquel presupuesto con el cual se ganó la licitación y se nos adjudicó para realizar un determinado proyecto. El segundo, que es el presupuesto meta, este presupuesto meta es aquel que permanece inalterable a lo largo de la obra y solamente sufrirá actualizaciones de acuerdo a posibles deductivos o adicionales que se den a lo largo del proyecto. Más no sufre ajustes posteriores en los rendimientos, metrados reales o demás. Se define y aprueba en la reunión de compromiso del equipo de obra realizada al mes, por lo general al mes de iniciado el proyecto. Bueno, este presupuesto meta se realiza una vez ya ganada la licitación o ya ganado el proyecto. Por lo general se junta el equipo de trabajo conformado por un jefe de oficina técnica, un ingeniero de costos, un ingeniero de planeamiento, un ingeniero de contrataciones o subcontratos y un ingeniero de gestión, con los cuales conjuntamente con el gerente de proyecto, residente de obra y demás miembros del equipo que se encuentren presentes durante los primeros meses de inicio del proyecto, pues se empezará a revisar de manera detallada tanto los metrados como el alcance de la obra, los requerimientos de calidad, los riesgos, las restricciones y todo aquello que nos permita hacer y realizar un verdadero máster de acuerdo al alcance real, porque como bien sabemos, muchas veces cuando licitamos algún proyecto, contamos con información o con un alcance no muy extenso, no muy detallado, acorde a lo que vamos a realizar en realidad. Nosotros ya nos damos cuenta de lo que vamos a hacer cuando se nos adjudica el proyecto y revisamos in situ realmente el alcance de la obra. Asimismo, también podemos o se puede dar que durante este transcurso de la adjudicación, tanto el alcance como los planos del proyecto puedan haber sufrido alguna actualización. Entonces, es muy importante la revisión de todo aquello que les acabo de mencionar para la realización del presupuesto meta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de realizar este presupuesto meta? Pues este beneficio tiene que ver mucho o está ligado a los beneficios también de la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque por medio de la gestión de proyectos podemos, primero, mejorar la relación con los clientes. ¿Por qué o cómo? Teniendo un alcance más amplio de lo que vamos a realizar y empapándonos de lo que es del proyecto. Segundo, podemos tener un mejor control financiero, que es muy importante para la organización. También podemos tener un mejor control físico y de los recursos humanos. Asimismo, al realizar una adecuada gestión de proyectos, podemos reducir también los tiempos y los costos de dicho proyecto. Podemos mejorar la calidad y la confiabilidad. Sin duda alguna podemos mejorar la productividad, que eso ya se ve en el transcurso del proyecto, durante la ejecución de obra, a medida que vayamos utilizando las herramientas y vayamos identificando tanto las partidas adicionales, los deductivos y todo aquello que se dé
a lo largo del proyecto o durante su periodo de duración. También podemos mejorar la coordinación interna y mejorar el ambiente de trabajo. Como ya han escuchado, son muchos los beneficios de la gestión de proyectos, de la gestión de costos durante la ejecución de un proyecto. Por tanto, es recomendable que cuando nos adjudiquen un proyecto, no solo nos quedemos con el presupuesto venta o el presupuesto oferta, sino que realicemos este presupuesto meta, lo entendamos bien, definamos bien nuestro alcance, sepamos cuáles son los requerimientos y requisitos del cliente, cuáles son estos entregables con los cuales tenemos que llegar al final del proyecto para poder tener la satisfacción de éxito y poder lograr todos los requerimientos iniciales del cliente en base a un alcance. Es importante también, ya que hablamos de alcance, no salirnos de este alcance. Es decir, si el cliente nos indica que debemos realizar un determinado proyecto con especificaciones A, B y C, a no ser que este cliente cambie estas especificaciones, pues es importante tener en cuenta que este alcance no debe pasar de estas especificaciones A, B y C. También vamos a hablar del presupuesto línea base, que en el S10 se puede también manejar, que es una copia exacta del presupuesto meta. Sin embargo, presupuesto meta, ampliando más ya el tema de los conceptos, es aquel que queda plasmado en el resultado del planeamiento referente a los costos. Asimismo, este presupuesto meta, ¿cómo se elabora? Se elabora teniendo como base principal el presupuesto oferta o el presupuesto venta, con el cual nos adjudicaron el proyecto. Como les comentaba, todo este análisis se hace por el departamento de presupuestos, se hace por el equipo de trabajo del proyecto. También es importante indicar que el análisis debe incluir una estimación económica de los riesgos y las oportunidades asumidos por el proyecto, de modo que se tenga una mejor proyección de resultado por el momento de la elaboración del presupuesto meta. Muchas veces, al realizar la elaboración del presupuesto meta, tenemos que tomar en cuenta los riesgos a los cuales nos afrontamos o los cuales nos vamos a afrontar desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Es muy importante también tener en cuenta las restricciones del proyecto, ya que puede ser que estas muevan mucho nuestra programación y por tanto nuestro control de costos a lo largo del proyecto se mueva también, y puede ser también que sea para bien o para mal, porque puede perjudicar incluso la terminación del proyecto, y puede ser que los proyectos, como en la mayoría de casos, no terminen con una satisfacción al cliente o el equipo de proyecto no termine con una satisfacción de éxito. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta el control del presupuesto meta a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Pues bien, entonces, ¿qué debo tener en cuenta al elaborar el presupuesto meta? Primero, como les mencionaba, son los metrados a considerar según la ingeniería, considerando el estado de esta. Segundo, son los procesos constructivos y los rendimientos, ya que, si bien es cierto, nosotros plasmamos un determinado proceso constructivo al hacer el presupuesto oferta en la licitación y unos determinados rendimientos teóricos brindados por el área de presupuestos y soportados o validados por el área de producción o control de proyectos, al momento que se nos adjudica la obra y que ya se reúne el verdadero equipo de proyecto, estos rendimientos y esos procesos constructivos pueden cambiar. ¿Debido a qué? Debido a las reuniones, a la lluvia de ideas de los miembros del equipo de proyecto. Entonces es muy importante tener en cuenta el establecimiento de los procesos constructivos claros y de los rendimientos que se tengan, que tengan que plasmar en este presupuesto meta. Asimismo, también es importante tener claro el costo unitario de los recursos. Es decir, podemos tener mano de obra, podemos tener materiales, equipos, también podemos tener subcontratos, subpartidas.
es muy importante también tener en cuenta el costo directo de la construcción, así como los costos indirectos de la construcción y, como ya lo mencioné, el análisis de riesgos y costos imprevistos de la construcción. A veces esta parte de los riesgos es dejada de lado. Sin embargo, yo bajo experiencia en los proyectos en los cuales he desarrollado, les puedo decir que es muy importante que ustedes tomen en cuenta el análisis de riesgos al iniciar su proyecto. E incluso algo más que no está aquí, pero que es la identificación de los interesados, porque muchas veces por obviar ambas definiciones, ambos conceptos, tanto los riesgos como los interesados, nos topamos con inconvenientes al inicio del proyecto, que es donde se debe afianzar o donde debe arrancar mejor el proyecto para que pueda seguir su curso, podemos realizar los controles y los monitoreos adecuados. Entonces, como recomendación, como les decía, el análisis de riesgos y la identificación de los interesados, así como su debida gestión durante el ciclo de vida del proyecto, es de suma importancia para poder tener proyectos exitosos. Pues bien, vamos al entorno del S10. Como les decía, esta es una transmisión introductoria, no tanto al entorno del S10 o al software, sino es más que todo abocado a que podamos identificar lo que les mencionaba, tanto el presupuesto oferta como el presupuesto meta, porque si bien es cierto, la mayoría de personas que usa este software lo hace con fines de realizar la licitación o de realizar un presupuesto oferta para que luego sea adjudicado un proyecto, pero también podemos utilizarlo para poder hacer este presupuesto meta, que es tan importante para poder realizar la gestión de nuestros proyectos, la gestión de nuestros costos y tener un proyecto exitoso. Como se pueden dar cuenta aquí, tenemos un proyecto que viene ya con el S10. Simplemente quería hacer la explicación o la comparación entre ambos presupuestos para que pudieran ustedes darse cuenta entre la diferencia entre ambos. Tenemos el proyecto, que es un puente en carretera, que es el presupuesto meta. Como bien les mencioné, ¿cómo se logra ese presupuesto meta? Pues tomamos el proyecto inicial o el proyecto oferta, que en este caso es puente en carretera, con sus determinadas partidas, metrados, precios unitarios con los cuales ha sido ganado el presupuesto, y hacemos una copia de este presupuesto tal cual. Hacemos una copia con la diferencia que, si bien es cierto, en el presupuesto oferta teníamos solo una o dos especialidades de este presupuesto, en el presupuesto meta ya no solamente tenemos dichas especialidades, sino también tenemos que generar una hoja más que va abocada a lo que son los gastos generales. Entonces, si nos damos cuenta, en la siguiente figura tenemos una comparativa entre el presupuesto venta y el presupuesto meta. Como bien les indicaba, pues ustedes pueden comparar ambos presupuestos tan solo con las primeras partidas. Vemos que en el presupuesto venta tenemos partidas de encofrado, acero, concreto. Si nos damos cuenta, en la primera partida, que es encofrado de cimentación del presupuesto venta, como les repito, el presupuesto venta o el presupuesto oferta o contractual, con el cual hemos ganado la licitación, muestra un metrado de 280 metros cuadrados y a un precio unitario de 59,71. Pues bien, esta partida se debe a un análisis de precios unitarios con los cuales hemos obtenido este precio unitario, el cual, al ser multiplicado por el metrado, vamos a tener un subtotal o un precio de esta partida de encofrado de cimentación. Pero sin embargo, si vamos a la parte de el presupuesto meta y nos ubicamos exactamente en la misma partida, que es encofrado de cimentación, tenemos un metrado menor. Y si nos vamos a la parte del precio, el cual se ha generado con un análisis de precios unitarios que se encuentra en la parte posterior, nos damos cuenta que tanto el metrado como el precio unitario cambiaron. Por tanto, el parcial de la multiplicación de ambos también cambió. Pues, ¿esto a qué se debe?
a lo que les mencionaba inicialmente, que cuando nosotros recibimos un proyecto debemos de realizar los metrados meta en base a este alcance. Es por eso que al realizar los verdaderos metrados en base al alcance con el cual nos adjudicaron, tenemos una diferencia en metrado. Y a su vez, también al realizar un verdadero análisis de cómo vamos a abordar este encofrado de cimentación, nos damos con un precio unitario menor al ofertado. Por ejemplo, vamos al presupuesto venta y vemos que el encofrado de cimentación tiene como recursos de mano de obra, que son los que se muestran en verde, como pueden ver aquí, capataz, operario, oficial y operador de equipo liviano, tienen una determinada cantidad de asignación en la cuadrilla. Pero si vamos al presupuesto meta, nos damos cuenta que ya no se encuentra el capataz y ya no se encuentra el operador de equipo liviano. Solamente nos quedamos con el operario y oficial. ¿Y este análisis a qué se debe? Se debe a una reunión, a un consenso, a un análisis exhaustivo en base al alcance y en base a las condiciones de la obra, en base a los riesgos, en base a la identificación de interesados, que solamente para esta partida solo basta con un operario y un oficial, cuyas cuadrillas son cuyas cantidades por cuadrilla son 1 para el operario y 2 para el oficial. Si nos vamos a la parte de los recursos, que son el alambre, todos aquellos que se muestran en rojito, el alambre, los clavos de cabeza de 3 y de 4, y vamos y la madera tornillo, claro está, y vamos al presupuesto meta, nos damos cuenta que tenemos los mismos recursos, pero sin embargo, lo que debemos de revisar son los aportes de los materiales, ya que por lo general los aportes que se realizan en el presupuesto o en las licitaciones es en base a aportes teóricos. Y estos aportes teóricos, ¿cómo se sacan o cómo se calculan? Estos aportes teóricos, por lo general, los podemos encontrar en bases de datos como las revistas de costos y presupuestos, las revistas de S10, Constructiva, o también libros de Capeco, artículos que podemos encontrar libremente en Google, determinadas presentaciones que se pueden dar en congresos o en ferias. Y una parte muy importante de cómo sacar estos aportes que les acabo de mencionar de los materiales se encuentran en los activos de la organización. Si recuerdan, al inicio los mencioné. ¿De qué se tratan estos activos de la organización? Se trata de todo aquello con lo cual cuenta nuestra empresa o nuestra organización. Todo aquello que nos va a servir para poder gestionar y poder ejecutar nuevos proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo gané la adjudicación, en este caso de un proyecto que es puente en carretera, vamos a poner el ejemplo en la ciudad de Chiclayo, pues en mi base de datos de la empresa o de mi organización, revisando, pude encontrar que también hicimos un puente en carretera, pero en la ciudad de La Libertad, por ejemplo. Entonces, esta base de datos con la cual yo puedo contar como recurso para poder hacer mi análisis, forma parte de los activos de mi organización. Y entonces me puedo basar o me puedo ayudar teniendo en cuenta esta base de datos para poder realizar o poder colocar los aportes iniciales o los aportes teóricos que en este caso se ajustan o se acercan más a lo real, ya que lo he sacado de una base de datos de mi propia empresa, con recursos, con rendimientos, con todas las consideraciones con las cuales cuenta mi organización, ya que tengamos en cuenta que cada organización es distinta y también que ejecutar un proyecto en determinada zona también es muy distinto, ya que debemos tener en cuenta factores climáticos, factores medioambientales, factores sociales, culturales, entre otros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la fuente o la base de estos aportes venta, estos aportes con los cuales hemos vendido, con los cuales hemos ganado el presupuesto. Entonces, vamos a la parte del presupuesto meta y de no haber ninguna variación entre los aportes o en los precios, pues mantenemos o lo dejamos o
cambiamos el presupuesto meta. Pero sin embargo, cabe recalcar que los precios de los materiales están en constante cambio, bueno, dependiendo del área o de la ubicación donde vayamos a realizar el proyecto. Entonces yo les recomiendo que es muy importante que cuando ustedes les dan la buena pro de un proyecto, automáticamente empiecen a trabajar conjuntamente con su área de logística, con su área de costos, empiecen a trabajar con la actualización de dichos costos, ya que desde la presentación del presupuesto venta hasta la adjudicación y la realización del presupuesto meta, que dijimos al inicio que podía ser aproximadamente un mes, de mes a mes y medio en recabar toda esta información y que el equipo de proyectos se empape de la información del proyecto, los costos pueden haber variado. En algunas ocasiones, dependiendo del ámbito nacional o de la realidad nacional de su determinado país, algunos costos incluso pueden variar abruptamente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta no solamente los aportes, sino también el precio. Ya les expliqué hace un momento cómo es que podemos obtener estos aportes del presupuesto de venta. Bueno, ahora vamos a la obtención de los aportes del presupuesto meta. Estos aportes del presupuesto meta se basan ya en un metrado real o en un metrado meta que podemos obtener en base a los planos dados en base al alcance inicial. Entonces, estos aportes pueden cambiar, como les mencioné, acorde a los metrados que vayamos actualizando en el presupuesto meta. Por último, podemos tener también las herramientas, en este caso para el presupuesto venta. Como podemos ver, tenemos tanto herramientas manuales como motobomba en la partida de encofrado. Pues al realizar un análisis en el presupuesto meta, en este caso ya no está considerado las herramientas manuales. ¿Esto a qué se debe? Puede ser que el equipo de proyecto ha hecho un análisis de, en realidad, el aporte o el porcentaje de incidencia de estas herramientas manuales, cuánto afecta a mi partida de encofrado de cimentación, y que no la haya visto necesaria colocarla. También puede ser que estas herramientas manuales estén consideradas dentro de una bolsa al final de todas mis partidas. Es decir, las técnicas o la manera como vayamos abordando nuestro análisis de cada partida meta depende mucho del expertise, depende mucho del juicio de expertos a veces, depende mucho del equipo de proyecto, cómo va a abordar, ya sea por un proceso constructivo diferente, ya sea que quieran innovar o que quiera realizar nuevas tecnologías en la construcción, o ya sea porque la misma realidad o en el mismo ámbito nacional o cultural no le permite poder realizar la partida de la misma manera como se presupuestó. También esto se puede deber, ojo, al tema de los interesados, ya que, por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto en una zona en la cual es muy complicada el transporte de materiales y en la oferta se consideró que este transporte de materiales venía de una ciudad aledaña. Sin embargo, en el presupuesto meta, al realizar ya un análisis de los interesados, puede ser, o nos damos con la sorpresa de que en los primeros meses hay una huelga de trabajadores, los cuales impide el paso de cualquier tipo de movilización, cualquier tipo de material. Entonces, esta venta con la cual habíamos ganado el presupuesto y el proyecto y habíamos supuesto una manera de poder llevar estos materiales, ya lo habíamos pensado así, nos damos cuenta que en el meta cambió de una manera radical debido a los interesados, ya que al no poder trasladar los materiales de la ciudad aledaña, no nos queda otra manera de encontrar una solución para que nuestro proyecto no se atrase y de repente poder comprar. Una opción podría ser poder comprar los materiales in situ en el lugar donde se está desarrollando el proyecto. Esto solamente es un ejemplo en lo cual podemos darnos cuenta
cuán importante es realizar el análisis de interesados y el análisis de riesgos en nuestro proyecto, porque como les vuelvo a mencionar, puede ser que nosotros no consideremos alguno de estos riesgos o alguno de estos interesados y que al inicio de nuestro proyecto aparezcan e impacten de gran manera a nuestro presupuesto, a nuestro control, que se va a ir dando a medida que nosotros vayamos afianzando tanto nuestras herramientas como nuestros conocimientos en base al desarrollo del proyecto. Aquí hay un presupuesto meta ya más desglosado, que es el que pude realizar yo en el proyecto el cual estaba como jefe de oficina técnica. En este presupuesto meta ya aparecen más especialidades. Pues les comento. Este proyecto se trata de un edificio de oficinas corporativo. Entonces, como todo edificio de oficinas, cuenta con muchas especialidades. Ya no solo, si volvemos a la diapositiva anterior, ya no solamente con las partidas de estructuras o quizá de arquitectura, sino ya tenemos más especialidades involucradas. Y si tenemos más especialidades involucradas, sabemos muy bien que eso implica mayor revisión de todas las especificaciones del alcance y una mejor organización y dirección del proyecto, debido a que vamos a trabajar durante todo el ciclo de vida del proyecto con diferentes especialidades y diferentes profesionales. Es decir, ya no vamos a trabajar solo con ingenieros civiles y arquitectos, sino que también vamos a trabajar con ingenieros eléctricos, ingenieros encargados de la climatización o de los sistemas de HVAC, ingenieros mecánicos, electrónicos, de sistemas, muchas especialidades con las cuales nosotros vamos a tener que coordinar a lo largo del proyecto. Entonces es muy importante que se establezcan o que se diferencien las diferentes partidas de nuestro presupuesto inicial, y todas estas se den en el presupuesto meta. Por ejemplo, tenemos la especialidad de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, tenemos climatización, que son los sistemas de HVAC, como por ejemplo tenemos la presurización de escaleras, los sistemas de extracción de monóxidos, entre otros, los cuales son muy importantes para la ventilación en lo que son los edificios. Tenemos las instalaciones mecánicas. En este caso, las instalaciones mecánicas suelen agrupar lo que son los ascensores. Tenemos los sistemas de agua contra incendio, las instalaciones sanitarias que son agua, desagüe, puede ser también agua caliente. Y bueno, esta es básicamente la composición de todas las especialidades del proyecto. Pero podemos ubicar aquí, en comparación a la anterior, podemos ubicar aquí que ya tenemos no solo los gastos generales, sino que también tenemos una hoja de adicionales. Tenemos una hoja de deductivos, tenemos una hoja de mayores gastos generales y tenemos una hoja de costos fundidos. Pues bien, es así, este proyecto tuvo una particularidad que debido a que no se definió el alcance desde el inicio y a los constantes cambios por los requerimientos del cliente, se tuvieron que dar dichos adicionales, dichos deductivos de algunas partidas. También se tuvo que recurrir a los mayores gastos generales debido a una ampliación de plazo, cuya justificatoria fue justamente los cambios de alcance del proyecto, los cuales no fueron imputados directamente al proyecto, sino que se debió a los cambios autorizados por el cliente, y a unos costos hundidos. Estos costos hundidos es algo que debemos evitar a toda manera en nuestros proyectos. Los costos hundidos reflejan costos que ya se invirtieron o ya fueron imputados en nuestro centro de costo y que no vamos a tener ningún tipo de devolución o vamos a poder obtener de allí partidas productivas. Por ejemplo, en el caso de este proyecto en particular, ¿por qué tuvimos costos hundidos? Porque, como bien les mencioné, el alcance al inicio del proyecto no estaba bien definido. Es decir, nosotros trabajamos bajo un alcance preliminar con el cual se desarrolló las especialidades de dicho proyecto. Y en este caso,
Como un ejemplo, se compraron muchos materiales, se adjudicaron contratos con un alcance mayor a que realmente el proyecto se desarrolló. Entonces, por ejemplo, en el caso de comprar materiales, al comprar materiales, y luego al no poder ser devueltos o al no poder ser utilizados y quedarse el proyecto con estos materiales, por ejemplo, a nosotros nos pasó con unos aparatos sanitarios importados. Estos ya reflejan los costos hundidos para nuestro proyecto. Es decir, que ya son costos que tenemos que asumir porque ya fueron costos incurridos en el proyecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la gestión que llevemos en nuestro proyecto. Si nuestro alcance no está bien definido, poder salvaguardar, poder cuidar el presupuesto de nuestro proyecto, el presupuesto de nuestra obra y por ende también la utilidad de la empresa. Debemos de saber salvaguardar esto por medio de documentación escrita, ya sean por cartas, sea por actas, entre otros, para que estos costos hundidos o algún inconveniente que podamos tener en el transcurso del desarrollo del proyecto se pueda reconocer y ya no genere un costo hundido, sino que este dinero sea devuelto al proyecto o sea considerado como un adicional. Bueno, sí, en un momento más vamos a proceder a poder responder todas las preguntas. Quería mostrarles esta última diapositiva, que es en base a la comparación del presupuesto venta versus el presupuesto meta. Me gustaría también que en base a todo lo que he mencionado a lo largo de la transmisión pudieran hacer sus preguntas, si no les queda claro de repente el tema o la diferencia entre lo que es un presupuesto venta versus un presupuesto meta y su importancia. Me gustaría que pudieran, mientras yo voy explicando esta última lámina, pudieran colocar sus preguntas, sus dudas o alguna consulta con respecto a todo lo mencionado. Como bien les indiqué, esta no es más que una introducción tanto al software DS10 como a lo que es el control de costos que podemos desarrollar en este software. Bueno, como les mencionaba, aquí tenemos una descripción en base a un presupuesto venta y un presupuesto meta. Vamos a analizar brevemente el presupuesto venta. Tenemos, como ya les mencioné, unos costos directos. En este caso tenemos partidas de obras provisionales, movimiento de tierras, estructuras, arquitectura, instalaciones y equipamiento. En los gastos generales tenemos gastos generales fijos y variables. Y bueno, obviamente tenemos la utilidad o el margen del proyecto que se presupuestó o que se ofertó en el presupuesto venta. Sin embargo, nos vamos al otro lado de la imagen y vemos nuestro presupuesto meta. ¿Cómo está compuesto? Nos damos cuenta que si hacemos la comparativa entre los diferentes títulos de las partidas, tenemos exactamente lo mismo en cuanto a costo directo. Vamos a hacer la comparativa en gastos generales y pues tenemos exactamente los mismos ítems. Sin embargo, nosotros vamos a la parte de la utilidad o del margen y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos dos conceptos más. Una es la utilidad de la venta, 2 es el sobremargen y 3 es el submargen. Pues esto se puede deber a que, como podemos darnos cuenta, pueden haber reajustes, los cuales puedan haber surgido de la revisión de nuestro alcance, de la revisión de nuestro presupuesto venta, con el cual fuimos adjudicados. Estos reajustes, por ejemplo, podrían darse, como bien lo mencionan, por un error de metrado. Puede ser un exceso, puede ser un defecto. También pueden ser por ajustes de rendimientos de la mano de obra o del equipo. Pueden ser por variaciones en el precio de los recursos, como ya les mencionaba hace un momento. Pueden ser por los cambios de alcance de la partida o de la metodología a aplicar. Puede ser también por una omisión en la partida en el presupuesto.
Puede ser por considerar partidas que no existían en el proyecto y que al revisar el alcance o los planos, el equipo de proyecto se dio cuenta que habían unas partidas que no existían o que no correspondían al proyecto. También puede ser por un ajuste de las contingencias presupuestales. El tema de las contingencias es un tema muy importante. Yo les invito a que investiguen, o que si les queda alguna duda sobre alguno de estos títulos acerca de los reajustes, me puedan escribir para poder conversar acerca de esto, ya que esta es una breve transmisión acerca del control, análisis de costos en obras de construcción. Asimismo, hemos identificado los reajustes en los costos directos. Estos son solamente algunos ejemplos. Pueden existir muchos más reajustes que podamos encontrar en base a el análisis de nuestro alcance. Y si vamos a los reajustes con respecto a los gastos generales, nos damos cuenta que podrían haber reajustes con respecto al staff de la obra. Es decir, si yo había considerado en mi presupuesto venta un staff de 17 personas para liderar este proyecto, puede ser que al momento de realizar mi análisis en cuanto al alcance, mi revisión del alcance, mi revisión de o mi identificación de los interesados, mi análisis de riesgos, me dé cuenta que al final o al inicio no voy a necesitar a las 17 personas, sino de repente 15, 14, y en el pico quizá no llegue a 17, sino quizá llegue a 16. Pero este es un análisis que solamente se realizará en el transcurso del proyecto, bajo la dirección o bajo la dirección o el liderazgo del gerente de proyecto. También puede ser que se hayan dado esta variación en cuanto a los gastos generales debido a un ajuste en el plazo de la ejecución de la obra. Esto lo podemos sacar o lo podemos realizar en base a un máster o a una verdadera planificación de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ganamos un presupuesto, cuando ganamos una licitación, puede ser que hayamos ganado con un plazo A. Sin embargo, debido a todo el análisis ya mencionado, que tiene mucho que ver, la mano de obra, los recursos, la tecnología, todo aquello que incida en nuestro costo directo, puede ser que se dé un ajuste en el plazo de la ejecución de la obra. Como que también puede ser que se dé una ampliación de la ejecución de la obra, lo cual nos perjudicaría, claro está, porque depende también del tipo de contrato con el que hayamos ganado el proyecto, pero lo ideal es que al realizar nuestro presupuesto meta tengamos también un ajuste en los plazos debido a la optimización de nuestros recursos, a la optimización de nuestra mano de obra y también a todo el hecho de la gestión de cómo gestionemos nuestro proyecto a lo largo de su ciclo de vida. También puede ser que este reajuste se dé por los menores o los mayores costos financieros del proyecto. Puede ser también por tributos o por arbitrios mayores o menores. Estos tributos tienen que ver mucho con el entorno nacional o con el entorno de su país. Entonces, también se puede dar por el incremento o el decremento de la vigilancia policial o la estrategia de trabajo contra las organizaciones sindicales. Por ejemplo, eso es un tema que se ve, que es muy común en nuestro país, el tema de los sindicatos y el tema de la vigilancia policial, ¿no? De repente en esta transmisión tenemos amigos de otros países y nos puedan compartir o nos puedan indicar si esto se da en sus países o en sus ciudades, pero yo les comento brevemente que aquí nosotros sí tenemos que tener muy en cuenta al momento de realizar nuestro presupuesto, tener en cuenta el tema de las organizaciones sindicales durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta y si hacemos una suma de todo aquello, tanto en costo directo como en gasto general, puede ser que podamos tener un sobremargen. Es decir, si yo había ganado mi presupuesto con una utilidad del 5%, sin embargo, al realizar mi presupuesto meta y al realizar el análisis que les estoy mencionando, puede ser que esa utilidad ya no sea solo 5%, sino que yo me vea beneficiado en un 2% más, lo cual
sea 2, 1 o 0.5% más, es una ganancia más para el proyecto. ¿Y de qué depende que este margen, que este sobremargen se mantenga o se incremente? Pues depende mucho, estimados, de la gestión de proyectos que nosotros realicemos. Ya no solamente de la gestión de costos, sino también depende de la gestión de todas las áreas de conocimiento de nuestro proyecto. Tanto la gestión de riesgos, como la gestión del cronograma, como la gestión de los recursos humanos, de comunicación, de los interesados, de las adquisiciones de nuestro proyecto, ya que si alguna de ellas se mueve, pues es muy probable que afecte a otra. Por ejemplo, si yo tengo una reducción de plazo, ya sea por indicación del cliente o sea por algún otro motivo, si yo tengo una reducción de plazo, puede ser también, y es muy probable, que esta reducción de plazo también me genere una reducción en costos. También puede ser que esta reducción en costos me genere una reducción en el alcance. Y podemos así seguir suponiendo o seguir mostrando ejemplos de que es muy importante que no solamente se gestionen los costos, sino también que se gestione el proyecto en su totalidad. Pues bien, vamos a proceder con las preguntas. A ver, tenemos muchas preguntas desde el inicio. Tenemos a Vinicio Barrios que dice: en Guatemala no, solo tener en cuenta las prestaciones laborales, el porcentaje de indirectos, la utilidad de impuestos. Muchas gracias, Vinicio, por tu aporte. Pues como comentaba, aquí en Perú sí tenemos y sí nos impacta bastante el tema de las organizaciones sindicales. Ojo, no solamente en tema de costo indirecto, sino también en tema de gestión de interesados y gestión de riesgos, ya que muchas veces los proyectos se retrasan o tienen problemas tanto en el arranque como en su ejecución, debido a no gestionar, a no identificar a estas organizaciones sindicales y a no tener en cuenta la debida gestión a lo largo del proyecto. Tenemos a Juan Ignacio Martínez que nos dice: pero ese sobredimensionamiento lo paga el cliente, es decir, infla el presupuesto de venta y la cantidad de personal. Entiendo que el alcance tiene que ser gradual con estimaciones AACE internacional. Pues el alcance en base a las estimaciones de la AACE internacional puede ser, bueno, es aplicado también a proyectos. Sin embargo, también puedes hacer las estimaciones en base al PMBOK, que si bien es cierto son un poco distintas a las estimaciones que muestra la AACE. Yo diría más que las estimaciones que mencionas de la AACE son más que todo para determinado o identificar determinados proyectos. Sin embargo, las estimaciones que nos muestra el PMBOK, la guía del PMBOK, son estimaciones ya más que podemos utilizar en diferentes rubros de la construcción, de edificación, de minería, pero estas estimaciones van a depender mucho del alcance, de cómo es que vas a afrontar o cómo vas a llevar el proyecto, ¿no? Ahora, si te refieres al sobredimensionamiento, depende mucho, como les recalcaba, depende mucho del alcance. Es decir, si tu cliente te dice que vas a realizar un alcance A y pues en el transcurso este alcance A cambia a un alcance A+1, pues obviamente este alcance o este cambio, aumento del alcance, lo tiene que reconocer el cliente, ya sea tanto en costo como en tiempo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. A ver, me dice Eric Miguel Quispe que no le quedó claro el tema de los costos hundidos. Sí, que sí podría explicarlo, ok. Bueno, Eric, te comento. El tema de los costos hundidos es algo que debemos de tener mucho cuidado en el desarrollo de nuestro proyecto, porque como mencioné, son costos que ya fueron incurridos, es decir, tú ya pagaste por eso, ya pagaste por ese material, ya pagaste por esa adquisición, ya pagaste por ese contrato.
Y si en el transcurso de la obra, o ya sea por un descuido, por una falta de trazabilidad en el proyecto, o de actualización del alcance, o por una omisión, si tú ya asumiste, si ya compraste ese material, o ya adquiriste ese subcontrato, ya tienes tienes el material, o tienes el subcontrato cerrado, y no lo vas a usar, o al final no lo vas a desarrollar en su totalidad, pues ese ya forma parte de un costo hundido, un costo incurrido que no será devuelto y que no será valorizado. Eso se trata de eso se trata los costos hundidos, o también pueden encontrarlos como sunk cost, que es su traducción en inglés. Hay mucha bibliografía acerca de estos costos hundidos, y como les mencioné, en el caso de mi proyecto, en el proyecto en el que nosotros trabajamos, teníamos un alcance inicial que era la construcción de unas oficinas de 10 pisos. Sin embargo, este alcance inicial no estaba del todo definido, es decir, el proyecto, la obra, se arriesgó a comprar estos materiales, en este caso estos aparatos sanitarios importados, se arriesgó a comprarlo. ¿Por qué? Porque el plazo de importación de la obra impactaba mucho el término de nuestro proyecto, entonces se arriesgó a comprar estos aparatos sanitarios para 10 pisos. Sin embargo, en el transcurso de la obra, el cliente al final no confirmó esta ejecución de los 3 pisos superiores más, sino que nos redujeron el alcance solo a 7 pisos, quedando estos materiales, como les acabo de comentar, estos aparatos sanitarios para estos 3 pisos más, quedando como costos hundidos, ya que ya los habíamos pagado y el proveedor no nos quería hacer notas de crédito y tampoco quería aceptar ningún tipo de devolución o ningún tipo de canje como para que el proyecto no se vea perjudicado. Entonces, si se dan cuenta en esta breve comparación, estos aparatos sanitarios para estos 3 pisos más, yo ya no los podía utilizar debido a que yo cuento con un número de servicios higiénicos definidos y ya todo está cuantificado. Es decir, me iban a sobrar estos 3 los aparatos sanitarios para estos 3 pisos más. Entonces ya corresponden a los costos hundidos de mi proyecto, porque yo ya pagué por ellos y al final no voy a utilizarlos y no voy a valorizar. No sé si eso responde a tu pregunta, Eric. Si tienes alguna otra consulta, como te digo, me pueden contactar en mi perfil de LinkedIn, o pueden escribir y yo voy a responder gustosa a sus consultas. Juan Ignacio Martínez dice: el costo hundido es para el proyecto, pero alguien debe pagar este costo, es decir, ¿lo paga la compañía en su conjunto, es decir, el accionista? Claro, el costo hundido para el proyecto, claro, es cierto, alguien debe pagar, o bien lo paga el cliente, porque te lo reconoce como un adicional, o bien lo pagas tú, porque es algo que tú asumiste desde el inicio del proyecto. En este caso, lo que menos se desea es que se incurran en estos costos hundidos. Si bien es cierto, se tiene que tener un análisis muy claro del panorama del proyecto y del alcance. Como les digo, el alcance es uno de los principios básicos para poder abordar o para poder gestionar este proyecto, ¿no? En nuestro caso, nosotros asumimos el riesgo de que nuestro edificio se iba a construir con 10 pisos. Sin embargo, al asumir ese riesgo, luego en el transcurso, pues se tornó totalmente diferente o totalmente lo opuesto a lo que queríamos. Es decir, que al inicio, por querer disminuir el tiempo de importación y el tiempo de entrega del proyecto, al final lo que nos vimos envuelto fue en un tema de costos hundidos, porque tuvimos que asumir este tema de materiales del proyecto, ¿no? Vinicio Barrios dice: si puedo trabajar un presupuesto en otra moneda. Por supuesto. Mira, el S10 te acepta monedas tanto de soles como de dólares. Sí puedes trabajar en otra moneda. Ahora te comento, Vinicio, el S10 es un software que fue hecho aquí en Perú, pero puedes encontrar otros softwares o otras herramientas dependiendo del país en el que estés, dependiendo de la complejidad de tu proyecto, y siempre es necesario, como yo les había mencionado, siempre es necesario poder saber las características o poder configurar bien tu proyecto desde el inicio, sea el software que estés utilizando. Como lo había mencionado yo, es muy importante poder sacar toda esta información esencial del proyecto de tu acta de constitución o de tu charter del proyecto.
Javier me dice una pregunta con respecto al S10. ¿Por qué no hay concordancia entre el costo directo con la sumatoria de la lista de insumos? En realidad, sí debe haber concordancia, porque la lista de insumos, esta lista de insumos se ve en los análisis de precios unitarios. Los análisis de precios unitarios están comprendidos por mano de obra, materiales, equipos, y dependiendo de tu partida también puede ser que tengas subcontratos. Entonces, si tú haces la suma de estas 3 o 4 mano de obra, materiales, equipos y subcontratos, te tiene que dar el precio unitario de la partida. Por lo tanto, sí tiene que haber una concordancia. Ojo, también puede pasar que cuando tú actualices algo en el APU, lo voy a mostrar aquí, que cuando tú actualices algo en el análisis de precios unitarios, si tú no le das correr o no le das al lapicito que es procesar, muchas veces este precio no se actualiza. Es decir, tú no vas a haber actualizado el precio si es que no le has dado a procesar. A veces suele pasar eso con el S10, entonces yo les recomiendo siempre que actualicen algo, ya sea en el APU o actualicen el metrado, siempre lo procesen, para que puedan ver este cambio, esta suma, lo puedan ver reflejado en el precio, como pueden ver aquí, precio unitario de 41,34 y un precio de 41,34, ¿no? Otra vez Juan Ignacio nos dice: entiendo que al avanzar los estudios está refinando el presupuesto hasta llegar al alcance definitivo, y este último sería la línea base final estimada, donde se compara el costo real, es decir, el avance real en tiempos y costos. ¿Podría explicarme este tema? Pues bien, tienes mucha razón con respecto a lo del alcance definido. ¿Por qué? Porque el cliente tiene la potestad de poder variarnos estos alcances. Si bien es cierto, nosotros empezamos nuestro proyecto con un alcance definido, como vuelvo a poner el ejemplo, con un alcance A, empezamos nuestro trabajo con un alcance A, hacemos nuestro meta con un alcance A, pero puede ser que en el transcurso el cliente ya no quiera solo un alcance A, sino quiera un alcance A más 1, A más 2, A más 3, A más 4, según lo que el cliente quiera. Entonces, lo que vamos a hacer es ir actualizando este meta en base a los requerimientos del cliente, como por ejemplo aquí. Vamos a tener adicionales, vamos a tener deductivos, vamos a tener quizá mayores gastos generales. Es importante esa actualización en el meta. Ojo, no deja de ser el presupuesto meta. A lo que se refiere a la comparativa que quiere decir Juan Ignacio, se refiere también a un concepto que no le explicaba aquí, que es el costo real. Nosotros podemos tener un venta y un meta. Como ya les expliqué, este meta se va actualizando a medida que vayamos actualizando el alcance, que vayamos teniendo en cuenta tanto los adicionales, los deductivos. Pero este meta solamente se va a mover justamente con eso, con los adicionales o con los deductivos. Sin embargo, el costo real va más allá, porque el costo real se debe manejar en base a herramientas o a ayudas, soportes, dependiendo a nuestro control, a nuestra base de control de costos. Es decir, hay algunas obras que realizan su control de costos reales semanales, como hay otras que lo hacen quincenales, como hay otras que lo hacen mensual. Entonces, este costo real es lo que realmente hemos incurrido en nuestra partida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un venta, un meta y un real? Si yo tengo encofrado de cimentación, tengo un precio de 59,71 debido a este análisis. Como ya les expliqué, me reuní con mi equipo de proyecto y vimos por conveniente que solo necesitaba para mi cuadrilla a estas 2 personas, y por tanto mi precio unitario se reduce a 41,34. Pues bien, ese es mi meta. Yo tengo que llegar a 41,34 precio unitario por metro cuadrado de encofrado de cimentación. Sin embargo, yo estoy realizando este encofrado de cimentación al mes siguiente y me doy con la sorpresa que mis recursos incurridos en mi encofrado de cimentación ya no me suman 41,34, sino me suman 40,10, por ejemplo. Entonces, ese 40,10 se debe a un análisis real, o a un análisis de precios unitarios real que yo haya realizado al momento de cuantificar o al momento de registrar mi partida de encofrado de cimentación. Ahora, ojo, esto puede pasar, esta variación puede pasar tanto con más como con menos, es decir,
En este caso, el caso del 40 por 10, con 10, yo tuve un precio unitario menor, un costo unitario menor a mi meta. Por lo tanto, estoy súper bien, porque en base a mi venta tengo un margen muy grande, ¿no? Sin embargo, puede ser que también se dé que yo me haya fijado un meta de 52,71 versus una oferta de 64,50. Sin embargo, esta partida de encofrado de elevación al final no me terminó costando 52,71, sino que al hacer mi análisis de precios unitarios reales de esta partida, ya no me costó 52, sino me costó 66 soles. Si me costó 66 soles, quiere decir que estoy en pérdida en cuanto al precio unitario de la venta. ¿Por qué? Porque me costó en realidad 1,50 sol más. Ahora, ¿esto a qué se puede deber? De repente a faltas de controles de la productividad, se pueden deber a fallas de calidad, se pueden deber a retrabajos, a reprocesos. Entonces, el tema del costo real es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero como algo o como una herramienta de control, ya sea semanal, mensual o quincenal, que nos van a dar las alertas para ver cómo estamos en base a nuestra meta y en base a nuestra venta. Valente Tosi nos dice: ¿cómo realizar el presupuesto meta de instalaciones eléctricas si lo va a ejecutar una contrata? Ok, muy buen punto, Valente. Nosotros también hemos, en el ejemplo que mencioné, el del edificio de oficinas, nosotros teníamos casi todas las instalaciones especiales, estoy hablando de eléctricas, automatización, climatización, mecánicas y contraincendios, teníamos subcontratistas. Todos ellos eran subcontratistas netamente, nosotros solamente éramos los administradores de estos subcontratos. Entonces, puedes hacer dos cosas. La primera es que si ya le has adjudicado estas instalaciones eléctricas a una subcontratista, o si ya tienes varios postores y has hecho la homologación de estos postores. ¿A qué me refiero con homologación? A que los precios, los metrados, el alcance, a todos les haya quedado claro y los precios finales sean muy parecidos. Es decir, no puedes comparar tres postores en el que uno tenga el 50% más que el otro, porque se supone que es el mismo alcance para todos. Entonces allí tienes que realizar la homologación de los tres postores. Entonces lo que puedes hacer es, como estás haciendo tu presupuesto meta de instalaciones eléctricas al inicio del proyecto, lo que puedes hacer es tomar el mayor o tomar el promedio de esos tres postores, siempre y cuando revisando que el postor que vayas a tomar como meta, como precio meta, sea el postor que haya tenido en cuenta el alcance, todas las consideraciones que tú le hayas ofrecido al momento de ofertar esta partida o esta subcontrata de instalaciones eléctricas. Puedes hacer esas instalaciones eléctricas meta basándote en partidas de control, es decir, partidas principales o partidas más incidentes. También puede ser que tú desgloses estas partidas hasta el grado que te convenga, hasta el grado que más te convenga, también dependiendo de tu ruta crítica, dependiendo si son partidas críticas, si son partidas que te van a determinar una mayor gestión. O también puede ser que estas instalaciones eléctricas, si bien es cierto, al inicio tú pensaste que las ibas a subcontratar, puede ser que tengas un equipo de proyecto tan grande, multidisciplinario, que un ingeniero eléctrico o un ingeniero de oficina técnica se encargue de hacer el metrado de dichas instalaciones eléctricas, y los precios unitarios los puedes cotizar. Y los puedes poner como tu meta. Es decir, o puedes colocar como tu meta el presupuesto de alguno de sus tres postores, el mayor o el promedio, o puedes colocar como tu meta el metrado que tú has realizado con tu equipo de proyecto basado en un precio unitario revisado. Puede ser ya sea en base a alguna cotización de algún proveedor, algún subcontratista, o ya sea que también tu equipo de proyecto lo pueda realizar. Puedes hacerlo de esas dos maneras. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que debido a cómo se esté gestionando el proyecto, también puede ser que tú hayas considerado estas instalaciones eléctricas como subcontrata, y puede ser que en presupuesto meta no los hayas desglosado las partidas y solamente hayas puesto instalaciones eléctricas por el valor de 1.000.000 de soles.
porque fue la cotización que te dio un subcontratista, pero puede ser que en el transcurso de la obra ya no se pueda subcontratar las instalaciones eléctricas, sino que las tengas que hacer tú. Entonces, al haber considerado solamente una línea de las instalaciones eléctricas como un precio general, y luego al haber este cambio en el desarrollo del proyecto, puede ser que te haya convenido capaz hacer tu verdadero meta de estas instalaciones eléctricas por alguno de los dos medios que te acabo de comentar. Hay que tener mucho cuidado con el tema del meta para todo aquello que subcontratemos, porque muchas veces este análisis, cuando lo mandamos a cotizar, pues las consideraciones de los postores muchas veces difieren. Entonces, cuando tú vas a ejecutar el proyecto, te das cuenta que ya no solamente estas instalaciones eléctricas tuvieron que tener en cuenta determinadas partidas, sino que también habían partidas, trabajos complementarios, se podría decir, que necesitamos para hacer estas instalaciones eléctricas. Entonces, si yo tomé como meta el valor referencial de 1 millón de soles porque un subcontratista me lo cotizó así y yo lo revisé, quizá a grandes rasgos, y me di cuenta que realizándolo yo mismo puedo tener o me pueden generar muchas partidas complementarias y ya no sea solo 1 millón de soles, sino sea 1.100.000, por así decirlo, tengo ya 100.000 soles de diferencia entre lo que yo había plasmado como presupuesto meta, si me lo hace un subcontratista, o mi presupuesto meta, si se hace en parte subcontratista o en parte contratista, o si se hace todo por el contratista. Entonces yo siempre recomiendo realizar muy bien este presupuesto meta. Si voy a cotizar algunas partidas, pues las cotizo también teniendo en cuenta todas las partidas complementarias o partidas de flujo que pueda tener a lo largo de esa especialidad. Fernando Pacheco dice que si este tema es parte de un curso diplomado. Fernando, te comentamos que el día jueves 22 estamos iniciando el curso de costos y presupuestos en base al S10, donde la novedad del curso no solamente va a ser enseñar el software, enseñar el uso del S10, sino también compartir con ustedes todos los beneficios que le podemos sacar, todo el provecho que le podemos sacar al S10. Es decir, ya no solamente pensar que me sirve para mi oferta, sino que yo en base al S10 o usando el S10 puedo sacar mi presupuesto meta y se me puede hacer mucho más fácil llevar el control en base a todo lo que nos ofrece el S10. Asimismo, también en el curso que vamos a dictar la próxima semana, también vamos a explicar el tema de gestión y control de costos, porque como les mencioné al inicio, para poder ejecutar o para poder desarrollar un software para poder usar un software, no solamente hace falta el conocimiento de software, es decir, no solamente me hace falta saber cómo es que introduzco un presupuesto, qué es lo que hay en la hoja del presupuesto, en los catálogos, cómo uso la fórmula polinómica. No, lo más importante, estimados, es poder tener el conocimiento para en base al uso de este software poder agilizar mis procesos. Esa es el motivo. Entonces, lo que yo les pienso plasmar en la siguiente clase es todos estos conceptos de costos, de gestión de costos que debemos tener en cuenta para poder llevar nuestros proyectos de una manera exitosa. Juan Ignacio nos dice: el presupuesto meta sería el real para su proyecto, sería el presupuesto de la línea base pero actualizado, es decir, una nueva línea base actualizada. Ya, el presupuesto meta, como les comenté anteriormente, el presupuesto meta es aquel presupuesto que yo he revisado, o toda aquella documentación que yo he revisado, obviamente en base a en torno a una línea base de costo, una línea base de tiempo, una línea base de alcance que me dio el cliente, pero al realizar este presupuesto meta en base a mi alcance inicial, puede ser que en el momento de la licitación o de la cotización se hayan equivocado al hacer el metrado, o hayan estimado mal los costos, o hayan puesto un mal rendimiento.
Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Haciendo un verdadero o haciendo un metrado, haciendo el análisis de costos de recursos, haciendo el análisis de subcontratos, haciendo los diferentes análisis por partida, ojo, tanto en costo directo como en costo indirecto, para poder saber si realmente lo que yo presupuesté como oferta en realidad me va a dar o no un beneficio. Ahora, no, el presupuesto meta y el real no son los mismos. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, el presupuesto meta yo lo hago hasta un mes después de haber iniciado o de que me hayan adjudicado el proyecto. Entonces, si el presupuesto meta yo lo obtuve hasta un mes después, y si bien es cierto, en el transcurso se fueron dando cambios en el alcance, deducciones en el alcance, lo real al final va a ser la suma de todos esos cambios y que me den un nuevo alcance, es decir, las revisiones de mi alcance, obviamente todas estas aprobadas por el cliente. No sé si tenemos otra pregunta. Ok. En el presupuesto meta, Valente nos dice, en el presupuesto meta los rendimientos deben ser mayores, sí o sí. No. Es que el presupuesto meta, como les digo, ustedes tienen que hacer un análisis de la partida y tienen que hacer un análisis de todas las consideraciones que puedan tener para ejecutar la partida. Entonces, como ya los mencioné, puede ser que ese presupuesto, que esos rendimientos puedan ser mayores. Claro que sí, sí se puede dar, pero en realidad tenemos que tener mucho cuidado cuando esto pasa, porque si los rendimientos son mayores, entonces vamos a tener un perjuicio en el tema de la comparativa entre lo que estoy vendiendo y lo que estoy colocando como meta. Ya no habría beneficio, ¿no? O sea, sí se puede dar, pero tenemos que tratar en lo posible de poder hacer una buena gestión, o de poder analizar bien esta partida, si no hay alguna manera que, si no podemos tener un margen, por lo menos entre el venta y el meta, quedarnos a cero, ¿no? Quedarnos con el mismo rendimiento, pero no pasarnos por un tema de costos, ¿no? Gerson dice: una consulta, hace poco vi una revista de costos del DC10 publicada este año, y en esta revista dice que el precio por metro cúbico de concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado estaba cerca de 490 soles. ¿Por qué aparece este precio en la revista? Porque he revisado presupuestos pasados de la provincia de Ica, en el cual colocan cerca de 350 al metro cúbico, y hay mucha diferencia en el precio. ¿A qué se debe esto? Sé que para sacar el precio exacto hay que hacer un análisis de precios unitarios, pero no me explico por qué varía tanto. Usted que trabaja en eso sabrá más o menos aproximadamente cuánto es el precio de metro cúbico concreto de 210. Bueno, Gerson, como yo lo mencioné al inicio, existen varias fuentes para poder sacar tanto los aportes como los precios. Entonces, la revista del S10 de costos es solo una base referencial. Ten en cuenta que esta revista está hecha en Lima, con rendimientos de Lima, a no ser que diga lo contrario, que se hayan tomado en alguna provincia, pero ten en cuenta que allí existen muchas concreteras o muchas empresas que producen concreto, y que el precio puede ser muy, muy distinto al que nosotros encontremos en provincia. Ahora, ojo, aquí ya solo te estoy hablando del precio del subcontrato, del precio del recurso, pero también ten en cuenta, y ojo, es muy importante tener en cuenta los rendimientos y la mano de obra. ¿Por qué? Porque como que puede ser que tú encuentres personal calificado en determinadas ciudades, puede ser que el rendimiento de la mano de obra en Ica, en este caso, o en Piura, o en Trujillo, o en Arequipa, sea distinto al que la revista Costos me lo plasma en determinadas ediciones. Ahora, si tú haces una revisión de esta revista Costos, tanto del año o por meses, abril, mayo, junio, o del año 2014, 2015, vas a ver que estos precios también van a variar. Esos precios unitarios no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque van a depender mucho del material que uses, van a depender mucho de la subida o la alza de los equipos, van a depender mucho de la realidad nacional.
Ahora, me preguntas cómo es que sacas este precio exacto. Pues este precio exacto, bueno, ni tan exacto, es un presupuesto, es un supuesto. Lo tienes que realizar analizando la partida. Es decir, si tú vas a colocar concreto 210 en ICA, pues tienes que cotizar cuánto te cuesta ese concreto 210 en ICA. Tienes que mandar tus cotizaciones, tienes que hacer una comparativa, tienes que escoger al final con qué precio te vas a quedar y de esa manera obtienes tu precio de material. Nos vamos por el lado de la mano de obra. En la mano de obra tú tienes que ver con cuántas personas vas a poder realizar ese vaciado. También tienes que ver qué estructura es, porque el precio de concreto de 210 de una, losa, de una viga, de una zapata, de un elemento estructural diferente varía, entonces varía de acuerdo a los rendimientos. Entonces tienes que tener también en cuenta la estructura a la cual vas a realizar el vaciado, el rendimiento, la mano de obra, las categorías que vas a considerar, y también tienes que tener en cuenta la tecnología de la construcción. Es decir, puede ser que realices ese vaciado con una mezcladora, o puede ser que realices ese vaciado subcontratando a una empresa que te provea concreto premezclado. Entonces tienes que tener muy en cuenta todas esas consideraciones para poder hacer tu análisis de precios unitarios. Juan Ignacio me dice, el meta y el real miden los desvíos en costos y tiempo. En cambio, el meta y venta es la ganancia sobre la línea base actualizada. El meta y el meta, como ya lo expliqué, es algo que te fijas para obtener un margen a lo cual quieres llegar al final del proyecto. Y el real es, como les estaba mencionando, tú puedes hacer una medición y un control del real, de lo que te está costando realmente el proyecto, ya sea semanal, quincenal o mensualmente. Hay muchas herramientas por las cuales tú puedas llegar a hacer ese control del real. Por ejemplo, una que usamos mucho aquí en Perú es el tema del reporte operativo. Sin embargo, en otros países o en otros lugares usan otras maneras de control de costos, como el análisis de brechas, por ejemplo. Entonces sí, el meta, y entre el meta y el real se pueden ver las diferencias entre costo, no solamente entre costo y tiempo, también se puede ver la diferencia en cuanto a calidad, en cuanto a gestión de riesgos, en cuanto a gestión de recursos. ¿Por qué? Porque también puede pasar que cuando tú hayas hecho tu análisis para hacer tu presupuesto meta, no hayas tenido en cuenta ciertos riesgos, ciertos interesados que luego en el transcurso o en el real ejecutorio de tu proyecto se puedan materializar. En cuanto al meta y el venta, sí si tú sacas la diferencia entre el meta y el venta, como les acabo de decir, ustedes van a poder sacar un margen o poder sacar una utilidad, como bien lo mencioné o como bien lo mostré en el último PPT, ¿no? Tenemos una utilidad por el venta y tenemos una utilidad venta más un sobremargen en el meta. Gerson nos dice, a ver, bueno, esa es la consulta, ya la respondimos en cuanto al precio unitario del concreto. Ok, José Luis dice, ¿cómo uso el S10 para poder aplicar valor ganado PMBOK referente a costos? ¿Existe alguna parte dentro del S10 o lo exporto al Excel y trabajo con tablas dinámicas para poder hacer el valor ganado? Excelente pregunta, José Luis. Ese es uno de los temas que también voy a tocar en el curso de la próxima semana, así es que te invito a que te puedas inscribir. Mira, el tema del valor ganado es una herramienta muy importante para poder llevar el monitoreo y control del proyecto. Como bien sabes, el valor ganado nos da un corte, dependiendo del periodo o de la periodicidad que queremos dar ese corte para ver el estado del proyecto. Es decir, yo puedo sacar un corte a la semana 5 de haber iniciado mi proyecto y puedo ver cómo estoy con respecto a los costos y con respecto a los plazos, cómo estoy con respecto al CPI, que es el costo, y con respecto a al SPI, que es el plazo. Mira, en el S10 sí puedes sacar valor ganado, pero te explico. El S10 tiene varios módulos. El S10 no solamente consta del módulo de presupuestos, que es el que vamos a ver la próxima semana. El S10 también consta de un módulo de gerencia. Y es exactamente este módulo de gerencia el cual
en base a la alimentación a toda la data que tú alimentes en el S10 en sus diferentes plataformas, es decir, tanto en presupuesto como en gerencia, como en almacenes, como en compras, como en nóminas, vas a poder tener tus costos reales del proyecto a un determinado periodo, ya sea quincenal, semanal o mensual. Entonces, en esta parte en gerencia, tú tienes una ventana la cual te permite sacar el valor ganado. Si bien es cierto, esta curva puede ser que no sea la real, y por lo general esto se da porque puede ser que también imputen mal al realizar las valorizaciones, al realizar los tareos, todo esto que menciono que se carga en estos diferentes módulos del S10, que pueden ser almacenes, pueden ser compras, pueden ser nóminas, en el que van, ¿no?, el tema de los tareos, las valorizaciones de subcontratistas. Puede ser que se hayan imputado mal. Entonces, si yo les estoy imputando mal, de todas maneras, esa curva S o ese valor ganado, esa curva va a salir totalmente diferente a lo real. Entonces, lo que se procede a hacer con eso, lo que se aconseja es, una vez que tú hayas hecho o hayas definido tus cortes, en este caso vamos a decir que mi corte es quincenal. Si yo ya definí mi corte quincenal, lo que tienes que hacer es exportar todo esto al Excel. El S10, el módulo de gerencia, repito, sí te permite exportar al Excel. Y en este Excel ya tú te puedes dar cuenta si es que han habido desviaciones. En este caso, si es que las hay, pues tienes que proceder a identificarlas tanto en los módulos de compras, con el módulo de almacén, como en el módulo de subcontratos, como en el módulo de valorizaciones, o en los tareos, o incluso en las nóminas, ¿no? Sí se puede sacar este valor ganado. Es más, y te digo, no solo valor ganado, también puedes hacer reporte operativo con el módulo de gerencia. También se puede, pero como te digo, todo eso se exporta a un Excel, y ya tú tendrías que preparar una plantilla para el valor ganado, para el reporte operativo. Tendrías que prepararla acorde a tu organización, ¿no? Acorde a lo que quiera, o a los rubros que tengas, y también acorde a la magnitud de tu proyecto. Pero en presupuestos no, solamente con presupuestos no podríamos sacar valor ganado, porque tendríamos que alimentar todos los costos reales, y como te digo, eso se alimenta en base a los otros módulos con los cuales cuenta el S10, como son nóminas, compras, almacenes, etc. Por último, vamos a responder la pregunta de Oscar Sáenz, que dice: los costos hundidos son las pérdidas generadas en la adquisición de los materiales y en el transcurso del proyecto. ¿No usaremos esos materiales? ¿Por qué motivos? Bueno, por X motivos. Sí, como les explicaba, el tema de los costos hundidos es algo a lo cual ya hemos incurrido. O sea, yo ya compré ese aparato sanitario, pero yo no lo puedo usar, porque yo no voy a construir 3 pisos más, sino me voy a quedar en 7. Entonces eso ya incurrí en ese costo, ya lo pagué. Entonces puede ser por la falta de gestión la falta de gestión o de control en el área de proyectos. También puede ser por un cambio de alcance, también puede ser por una omisión o una falta de revisión del contrato, puede ser por un malentendimiento del alcance, puede ser por muchos motivos este costo hundido, o puede ser porque tú hayas asumido comprar por temas de logística o por temas de tiempos, porque no te quieres atrasar. Puedes haber asumido comprar 3 o 4 materiales más, y al final no los vas a utilizar, y eso representa un costo hundido, porque el cliente no va a valorizar, o tú no vas a valorizarle al cliente para poder tener una cuantificación o un retorno de ese dinero por esos aparatos sanitarios. Bueno, ya que no tenemos más preguntas, vamos a proceder a finalizar la transmisión, sin antes agradecerles por su atención prestada, por sus preguntas. Si tienen alguna duda con respecto a lo que he explicado esta noche, por lo que veo es más que todo en base a presupuesto meta y costo real, valor ganado y a costo hundido, me pueden contactar por LinkedIn. Aquí les dejo mi contacto.
para que puedan hacer las preguntas, para que puedan para que podamos conversar con respecto a este tema y de alguna manera pueda ayudarles a aclarar sus dudas, ¿no? La idea es que ustedes la idea es que ustedes apliquen la gestión de costos en sus proyectos, como les decía, no solo se queden con el presupuesto meta, usen todas las herramientas que puedan para poder controlar de la mejor manera sus proyectos y así poder alcanzar el éxito tanto del proyecto como de su equipo de trabajo. Ya, muchas gracias. Bueno, agradecerle a la ingeniera Dayana por su tiempo y por la espectacular presentación que nos ha hecho el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por su presencia y también recordarles que ese día va a ser el primero de los cursos que vamos a hacer con Dayana y vamos a ver muchos temas para que pueda compartir su expertise y el tiempo que nos pueda dar mientras está aquí colaborando con Innova y bueno, agradecerles a todos nuevamente por su tiempo. El día 22 de julio está comenzando el curso de costos y presupuestos con S10 para todos los interesados. Pueden comunicarse a nuestras redes y podemos avanzar con este tema. Como dice Dayana, el objetivo es lograr el éxito del presupuesto, bueno, del proyecto en general, tanto desde el punto del análisis de costos como el análisis general de la gestión del proyecto, ¿no? Muchas gracias a todos y los esperamos el día de mañana en la presentación que vamos a tener, que va a ser el tema de BIM versus CAD. Esperemos tenerlos a todos desde las 6 de la tarde. El día domingo terminaremos otra transmisión que es análisis estructural con ETAPS a cargo de Ramiro. Y bueno, tenemos muchas más novedades para la siguiente semana y agradecerles a todos. Muy buenas noches con todos y nos vemos hasta una próxima oportunidad.